En México, por ejemplo, solo contamos con ganciclovir, raramente podríamos conseguir el Foscarnet, aunque se ha podido conseguir, pero ha sido imposible conseguir, por ejemplo, el Cidofovir, y como ustedes ven es el tratamiento de primera línea para algunos virus como el adenovirus o el becavirus, que causa, por ejemplo, el becavirus una cistitis hemorrágica muy importante. Y bueno, el último punto en donde se sugiere que se debe de intervenir para mejorar toda esta técnica es la infusión de los linfocitos T. Esto se sugiere cuando hay falla de injerto o hay datos de un rechazo. La dosis que se sugiere que se infunda es hacer en forma escalada de 1 hasta 5 por 10 a la 8. El problema aquí también es de que, bueno, se hace semanalmente. Nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría lo hemos realizado en 5 pacientes y hubo éxito solo en 2. Y también, bueno, aquí se tiene que suspender el tratamiento inmunosupresor y la enfermedad de injerto contra huésped se puede presentar hasta en un 70%. En nuestro caso solo se presentó en un paciente, pero son muy pocos pacientes los que hemos hecho este procedimiento. Y bueno, el segundo punto ya para terminar es presentarles a ustedes la otra técnica con la que se puede realizar un trasplante haploidéntico. Como ustedes ven, siempre nos basamos en protocolos internacionales. El doctor Javier Bolaños del Hospital Johns Hopkins es el que tiene hasta el momento más experiencia en este tipo de trasplante, en donde aquí el punto es administrar la ciclofosfamida el día +3 y +4 post-trasplante. El año pasado hubo una reunión coordinada por el doctor Ovilla, en donde se propusieron 3 tipos de protocolos. Todo basado y el fundamento es en la administración de ciclofosfamida el día +3 y +4, porque como ven ustedes aquí en esta imagen, si se hace la aplicación o la administración de la ciclofosfamida en estos días, puede inhibir las células aloreactivas, las células T aloreactivas, que son las causantes de la enfermedad de injerto contra huésped, y puede haber éxito en este tipo de trasplante. El primer protocolo que se propuso es un protocolo haploidéntico para enfermedades malignas, en donde el esquema de acondicionamiento, como ven ustedes aquí, es de intensidad reducida con ciclofosfamida, fludarabina y radioterapia, dosis bajas. Posteriormente se hace la infusión de las células, aquí se sugieren que sean de médula ósea. El doctor Bolaños sugiere mucho esto por el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped aguda o incluso crónica, y posteriormente el día +3 y +4 después de la infusión se administra la ciclofosfamida a dosis de 50 miligramos por kilo por día. El día +5 inicia la estimulación con el factor estimulador de granulocitos y la prevención de AIDS es con micofenolato y continúa con tacrolimus. El siguiente protocolo que se propuso también fue, en este caso para enfermedades no malignas, también trasplante haploidéntico, también con un esquema de intensidad reducida y también la fuente de obtención que fuera médula ósea. Aquí, si se dan cuenta, a diferencia del protocolo anterior, lleva globulina antilinfocito en el esquema de acondicionamiento, además de la ciclofosfamida, la fludarabina y radioterapia corporal. Se hace la infusión de las células y, como ustedes ven, el día +3 y +4 se aplica la ciclofosfamida. Es el objetivo de hacer esa depresión in vivo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no se utiliza el factor estimulador de colonias el día +5, solo continúa con la prevención de enfermedad de injerto contra huésped con micofenolato y continúa también con el tacrolimus. Y el tercer protocolo es también para enfermedades malignas, pero aquí el esquema de acondicionamiento es de intensidad ablativa, con busulfán y ciclofosfamida. Se infunden las células, como los 3 protocolos, se aplica ciclofosfamida el día +3 y +4, y si ustedes se dan cuenta, no tiene el esquema de inmunosupresión para prevenir enfermedad de injerto contra huésped. Hasta el momento, lo reportado en la literatura, si ustedes se dan cuenta aquí, es lo que se compara trasplante de cordón contra haploidéntico. Y en la primera gráfica que está aquí a la izquierda vemos que hay un número menor de recaídas, pero mayor mortalidad, a diferencia del haploidéntico, donde hay más recaídas pero menos mortalidad, y hay una diferencia de una sobrevida de haploidéntico contra cordón de 60 contra 40%.
Hasta ahorita, el año pasado se hizo una reunión y de acuerdo a estos protocolos que se presentaron, se habían realizado 6 en un hospital privado del Hospital Ángeles, 8 en Puebla, y en el Instituto Nacional de Pediatría hasta el momento se han realizado 5 hasta diciembre. Aquí el sexo fueron 2 femeninos, 3 masculinos, la edad media fue de 12 años, el donador materno ha sido en los 5 pacientes ha sido la madre, y el injerto hasta el momento ha sido positivo en 5 de los 5. Como les mencionaba, son pocos pacientes y hay que tomar los resultados con cautela, solo es muy poco el tiempo de seguimiento. Y bueno, ya para terminar, las conclusiones son que el trasplante haploidéntico, como hemos visto, es una alternativa para pacientes que requieren esta modalidad terapéutica y no cuentan con un donador compatible, o bien que presentaron falla a un trasplante anterior de un donador no compatible, por ejemplo, alguien que falló a un trasplante de cordón umbilical. La principal ventaja, como vimos, es la disponibilidad inmediata de un donador. Ya mencionamos que el 95% de la población tenemos un donador potente, y además que hay bajo riesgo de desarrollar enfermedad de injerto contra huésped. Ya vimos que solo el 2%, el 20% de los pacientes pueden desarrollarlo. Aquí la selección negativa, por ejemplo, cuando utilizamos el ClinMax, la selección negativa de linfocitos T y B nos va a permitir preservar el potencial inmunológico del resto de las células inmunocompetentes obtenidas del donador, y sobre todo la capacidad aloreactiva de los linfocitos NK, ya que sabemos que tienen una participación muy importante en el desarrollo de enfermedad de injerto contra leucemia. Si no se dispone de CliniMax, ya vimos que la otra técnica para hacer un trasplante haploidéntico es con la aplicación el día +3 y +4 de ciclofosfamida post-trasplante, y como en todo, y como ya comentó también la doctora Montero, la sobrevida depende de muchas situaciones, depende del estado de la enfermedad de base, de la compatibilidad y del efecto centro, de la experiencia y la infraestructura que se tenga en cada centro de trasplante. Aquí son necesarios estudios prospectivos para poder validar cuál es la mejor fuente de donante alternativo en patologías específicas. Y bueno, recordar que este es un trabajo de un equipo multicéntrico, en donde desde el inicio determinar bien y seleccionar en forma muy adecuada un donador, quién va a ser si está indicado el trasplante. Vemos cómo juega un papel muy importante el banco de sangre. A continuación tenemos su participación desde la obtención de las células, el control de la calidad, la preparación, y bueno, cuando el paciente ya está en la unidad, todo lo que implica el esquema de acondicionamiento, el papel que juega enfermería, incluso psicología, y sobre todo también después de hacer el trasplante es el seguimiento y el manejo de todas las complicaciones que nos pueden presentar nuestros pacientes. Bueno, pues muchas gracias. La siguiente charla, el doctor Ángel Guerra se disculpa, no pudo llegar, sin embargo va a ser dado por la doctora Karina Peñaflor Juárez, quien es coordinadora del Banco de Cordón Umbilical del Centro Médico Nacional. Bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias por esta invitación. Les vamos a hablar sobre la experiencia del Banco de Cordón Umbilical del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como ustedes saben, bueno, el instituto decidió poner este banco de cordón umbilical en el Banco Central del Centro Médico Nacional La Raza. Esto inició en el 2004, pero bueno, las anécdotas vienen desde el 2002, iniciaron todo este proceso. El doctor Mayani junto con la doctora Novelo pues son los padres realmente de este banco de cordón umbilical. Debido a las dificultades técnicas, ¿qué les parece que para no perder tiempo hacemos una sesión de preguntas de los temas que se han presentado, y si logramos abrir la presentación y nos queda tiempo, la damos? Yo les invito a que pasen, por favor, el doctor López. Si por el momento no hay ninguna pregunta, a mí nada más me gustaría preguntar del caso clínico. No sé si yo me perdí la parte de citogenética.
y lo de la enfermedad residual. ¿Con qué miden ustedes la enfermedad residual mínima?